Pues dice que no debe cambiarse lo que llegue al Congreso, pero pues por lo pronto creo que le están arrastrando el lápiz para tratar de llegar a un acuerdo entre Morena y sus aliados, Jorge. Mira, si me permites como primer comentario, con base precisamente en lo que acabas de decir, entre Morena y sus aliados. Uh-huh. O sea, en México ya es normal, Mario, o sea, que ya no le asombra a nadie, aunque no deje de ser una tragedia, que a este oficialismo ya ni la finta de vivir en un Estado democrático le interesa hacer. Vaya, ya ni la finta. O sea, una mínimo fotito de que habla con la oposición. No. A ver, para este gobierno la oposición son enemigos declarados. No somos mexicanos. O sea, nuestra opinión, incluso para las reglas electorales, ya no cuentan. O sea, esto que ya suena normal es una desgracia pública, Mario. Y creo que es lo primero que tiene que escuchar tu auditorio. Es literal como si tú vivieras en una casa en donde tus papás o tu hermano ya ni siquiera te pregunta tu opinión respecto a cómo vivir ahí en la misma casa. Eso en la forma en que se ha dado la discusión, Jorge. Bueno, de esta y de todas las demás. Sí. O sea, eso es la 4T, hombre. O sea, gobernar para los que votan por ellos y darles igual el resto de México. Hay gran política pública, gran movimiento político. Es una literal desgracia. Ahora, respecto a particularmente la reforma electoral, mi querido Mario, a ver, nosotros lo hemos dicho, uh-huh. no es una reforma que le sirva en lo más mínimo a la gente que nos está escuchando, pero ni en lo más mínimo. O yo le preguntaría a tu auditorio, ¿qué de esta reforma realmente les va a servir? Pues les digo, a ver, esta reforma básicamente es para los que hoy están en el poder, no lo suelten nunca. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente consiste en debilitar a la autoridad electoral, esa con la que ellos llegaron, ahora la quieren debilitar, y 2, debilitar cada vez más a las minorías. O sea, literalmente decir, somos artificialmente más y queremos seguir siendo todavía más. Eso es esta reforma. No se meten con los temas que le pudieron haber servido a la gente. ¿Qué le pudo haber servido a la gente, Mario? Que hubiera una segunda vuelta, que hubiera menos propaganda, que hubiera más debates, más obligación de los candidatos a exponer sus ideas, uh-huh. que hubiera una urna electrónica o voto electrónico, nada de eso bien. Y todavía peor, y es lo que se ofenden mucho que lo diga el PAN, y con esto yo concluyo mi respuesta, Mario, les ofende mucho que lo diga el PAN, no nos vamos a cansar de decir. Lo peor que le está pasando a México hoy por hoy en materia electoral, así nos guste o no reconocerlo, es la infiltración absoluta del crimen organizado en las elecciones. Para tu auditorio, Mario, antes en este país, por ahí en algún municipio, ahí perdido en una montaña, a veces llegaba a influir el crimen organizado. El narco, pues, para que se entienda. Ahora no tienes idea de en cuántos lugares impone a los candidatos. Pero eso sí, Jorge, pero eso está más allá de la reforma o no reforma. Eso está hoy. No, pues por supuesto, pero es la manera de acceso al poder, mi querido. Y cuando nosotros decimos, a ver, hay que entrarle a los temas de adeveras electorales, uh-huh. calladitos como momias. México en los tiempos de la 4T, mi querido maestro. Ahora, dices que es un atentado contra los partidos minoritarios. Se tocan los plurinominales, pero básicamente se cambia la fórmula. ¿En dónde estaría, digamos, el problema o para los partidos minoritarios, para las representaciones minoritarias, Jorge? A ver, mira, primero, no es verdad. Cuando te digan no es cierto, no se tocan, lo que no sean mentirosos. No se tocan en San Lázaro, o sea, en diputados, pero sí. Claro que se tocan en el Senado, se disminuye. No, sí. Bueno, pues claro que se toca, que no digan mentiras, primero. Segundo, cuando tú te metes con la representación proporcional, te estás metiendo con las minorías, Mario. A ver, la representación proporcional, los pluris, que tristemente son considerados, por eso están así, como los diputados, así los quieren vender, como los diputados flojos, ¿no? Como los diputados que no fueron a la calle, como los diputados o senadores que nadie votó por, cosa que es absolutamente falsa. Porque la representación proporcional es asegurarte que un Congreso sea plural, Mario, y le explico a tu auditorio en menos de un minuto. Supongamos tú que me escuchas que vives en un distrito, el distrito 1, en donde solamente votan 100 personas, y en donde solamente hay un candidato azul y un candidato guinda. Y llega el día de la elección, el candidato guinda tiene 51 votos y el candidato azul tiene 49 votos. Bueno, ganó el guinda, pero ganó por 2 votos, Mario, por 2 votos.
No es verdad que el que ganó representa fidedignamente a todo ese distrito. Sí ganó, pero ese distrito está prácticamente a la mitad. Bueno, ese 49%, mi querido Mario, se llama representación proporcional. No ganaste tu distrito, pero todo eso que no ganó a nivel nacional le voy a dar una proporción, una representación por su proporción en todas las casillas, para que el Congreso sea plural. ¿Y sabes a quién se le ocurrió, entre otras voces? A Pablo Gómez en los años 70, Mario. Y ahora es el que dice que son sobrantes de democracia. Pues, a ver, con el ejemplo que te acabo de decir, el país podría estar a la mitad, pero si así ganaron en todos los distritos, el Congreso solo sería guinda. Pues eso es lo que quieren, Mario. Y toda la mitad del país no pensando igual. Pues el poder. Pero eso en el Senado, ¿no? Porque como dice en Cámara de Diputados se mantiene. Ahora, lo que decía la presidenta es tratar de evitar algo que efectivamente creo que la ciudadanía ha rechazado, y que es que los liderazgos pues pongan a sus cuates, a sus compadres dentro de las listas plurinominales, que ni siquiera hay que hacer campaña, o ellos mismos que encabecen las listas para asegurar un puesto. Podríamos ver que tiene una parte positiva, sí, pero desafortunadamente se ha usado de manera muy negativa también, Jorge. Eso, querido Mario, ya lo resolvimos nosotros dentro del PAN, pase o no pase la reforma. O sea, nosotros desde que empezó este año, enero del 2026, fuimos afuera de línea a dar una rueda de prensa en donde dijimos que nosotros estamos a favor de que pueda haber listas B, que haya mejores segundos lugares integrando las listas pluris. Hace una semana Luisa María Alcalde, Mario, en una rueda de prensa dice: retamos al presidente del PAN a que nos diga. Bueno, a los 15 segundos le contesté diciéndole a favor de que no sean las dirigencias quienes escojan las líneas pluris. Se lo contesté a los 15 minutos más. Y luego le dije: ahora contéstanos tú, si estarían dispuestos a hablar de la infiltración del crimen organizado en la reforma electoral. Yo le contesté a los 15 minutos. Ella ha pasado una semana y no contesta, ni contestará. Hasta se ofende, en su rueda dijo que no nos salgan con otros temas distractores. Distractores, Mario, o sea, como si el control del narco en muchos estados de este país fueran temas distractores. No, lo que hay es un narcopacto. Yo sé que es durísimo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y no lo dice solamente el PAN, lo dice hasta el gobierno de Estados Unidos. Y no es malinchismo, es decirte hasta qué nivel se ha dicho. ¿Por qué se dice? Porque es la verdad, Mario, porque es la verdad. Porque tienen acuerdo muchísimos gobiernos estatales de Morena con el narco. Esa es la realidad de nuestro país, eso es lo que más debiera cambiar y de eso no quieren hablar. Jorge, tal y como está planteada, no sabemos cómo llegue al Congreso, porque como fue planteada por la presidenta, Acción Nacional va en contra. Por supuesto, 100%. De todo, en su conjunto, de los 10 puntos. En su conjunto y absoluta, y además te voy a decir una cosa, ¿cómo pretenden que alguien esté a favor de algo? Yo le hablo a tu auditorio. Es como si tú, que me estás escuchando, tuvieras a fuerza que ir a comer hoy a un lugar cuando ni siquiera te consultaron. ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién en su sano juicio? Por supuesto que el PAN vamos en contra. Bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que llega, ¿no? Porque, pues, como decíamos, pues, parece que están habiendo algunos acuerdos y modificaciones. Los partidos aliados son los que están también ahí reclamando el asunto de plurinominales, prerrogativas y entre otros asuntos. Vamos a ver cómo queda todo esto, Jorge. Querido Mario, pues te agradezco mucho a ti y a todo tu auditorio. Vamos a ver cómo va a quedar. Somos Acción Nacional.